Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 105 del Catecismo de la Iglesia Católica. Inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, sus sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Los libros inspirados enseñan la verdad. Como todo lo que afirman los hagiógrafos o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para la salvación nuestra. Sin embargo, la fe cristiana no es una religión de libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Para que las Escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas. Es importante que en algún momento de nuestra vida tomemos la Biblia y nos preguntemos, ¿quién escribió esto? ¿Quién juntó estos libros que tienen tanta diferencia en espacio de tiempo entre uno y otro? ¿Y quién los ha conservado y quién los ha promulgado como palabra de Dios? Es decir, ¿por qué estos libros y no otros? Bueno, la respuesta fue la Iglesia. Pero la Iglesia, junto con la tradición, o pudiéramos decir, siguiendo el testimonio apostólico de los apóstoles, es que reconoce en estos libros la presencia de Dios, que han sido inspirados por Dios. Quiero que hagamos una pausa. Entendamos esto. Los libros, el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, está clarísimo que fue escrito por el evangelista Mateo. Mateo fue quien escribió este libro. Luego tenemos el de Lucas, el de Juan, tenemos las cartas de San Pablo. Estas personas de carne y hueso escribieron esos libros. Y al mandarlos o hacer que se fueran leyendo en las primeras comunidades, las comunidades al tomar estos libros reconocían en ellos una inspiración divina, la presencia de Dios. Entonces podemos decir que quien escribió la Biblia fue la Iglesia Católica,
que quien reconoció la presencia del Espíritu en estos libros y no en otros, como por ejemplo el Evangelio de Santo Tomás o el Pastor de Hermes o muchos otros libros que fueron escritos también por los apóstoles o por comunidades cristianas muy antiguas, pues estos otros libros la iglesia no los reconoce. A pesar de que fueron escritos también por la iglesia, por miembros de la iglesia, no son reconocidos por la iglesia. Entonces, nuevamente, los libros de la Sagrada Escritura fueron escritos en la iglesia, reconocidos por la iglesia, aceptados por la iglesia, colectados por la iglesia, custodiados por la iglesia y presentados a nosotros como palabra de Dios por la iglesia. Ahora, a diferencia de otra religión, no quiero decir su nombre, que tienen ellos un libro donde supuestamente un ángel bajó del cielo y le dio según esto, a uno de sus profetas, le dio el libro ya escrito. Y esta persona tomó ese libro, que me parece que, según la leyenda, eran páginas de diamante o algo así, y esta persona al empezar a hacer copias, después vino el ángel y se llevó el libro original al cielo y dejó las copias y se empezó a transmitir este nuevo libro diciendo que era dado directamente por Dios. No, así no funciona con nosotros. Nosotros decimos que fueron personas de carne y hueso que escribieron, pero estas personas reciben el nombre de agiógrafos, es decir, que cuando ellos estaban escribiendo, fueron inspirados por el Espíritu Santo. De tal manera que lo que ellos escribieron realmente tiene al Espíritu Santo como autor. Por eso se distingue de otros libros. Y al ser el Espíritu Santo quien los inspiró y que tiene como autor último, es el Espíritu Santo quien revela esta palabra. Ahora, no vayas a pensar que el agiógrafo o el escritor sagrado tuvo como que un momento de posesión en donde el Espíritu Santo tomó su mano y empezó a escribir así, quitándole la libertad y la voluntad al personaje. No, fue a través de sus propios talentos, pudiéramos decir, de su propia historia, de su propio contexto histórico, en donde este personaje, el escritor, escribe en la cultura, en el tiempo, en la forma, en la ciudad en donde está y para personas muy concretas. Pero aún con todas esas limitaciones culturales y sociales, sigue teniendo al Espíritu Santo como inspiración. Algo así como cuando un poeta se inspira en la doncella e escribe un poema, ¿verdad? Es así como, pues yo me inspiré en tal belleza y por eso escribí estas líneas tan románticas. Bueno, pues los escritores sagrados pues fueron realmente inspirados por Dios. No solamente se inspiraron sino fueron inspirados por. De tal manera que, a pesar de que es el mismo autor el que iba corriendo la pluma, iba escribiendo con tinta, y los ejemplos y las situaciones que ponía eran concretas que el autor experimentaba, ahí está contenido un mensaje divino, un mensaje de salvación, verdad plena sobre lo que necesitamos nosotros para salvarnos. Por eso en este punto es importante que nosotros también entendamos que para entender, para comprender, para hacer nuestro ese mensaje que está contenido en esas páginas, también es necesario leerlas bajo la inspiración del mismo Espíritu que inspiró que fueran escritas. Entonces, en este punto, cosas que tenemos que entender es que a pesar de que la Sagrada Escritura fue escrita por seres humanos, por una comunidad cristiana de católicos que estaban ahí reunidos, a pesar de que fueron colectadas por otros hombres, a pesar de que fue la misma iglesia la que las conservó, las que le dio publicidad y las que las promulgó, pues claro que la iglesia no lo hizo por capricho propio. Es porque, siguiendo la tradición de los apóstoles, siguiendo la enseñanza de los apóstoles, siguiendo el testimonio de los apóstoles, reconoce en estos libros
la presencia de Dios, la inspiración del Espíritu Santo. Yo te pregunto a ti, sabiendo esto, ¿crees que sea posible tener la presencia de Dios a través de la Sagrada Escritura si no aceptamos a la Iglesia Católica, que fue la que la escribió, la que la promulgó, la que la custodió, la que la presentó y la que nos la da como palabra de Dios? ¿A ti quién te dice que el Evangelio de San Juan sí es palabra de Dios, pero el Evangelio de Santo Tomás no? Pues la Iglesia Católica. Es ella la que lo ha promulgado, y no lo hizo por capricho, porque yo creo que todas las denominaciones cristianas realmente reconocen que estos libros son palabra de Dios, pero si lo creemos, es por el testimonio de la Iglesia. Así que seguimos leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica y espero que poco a poco nos vayamos acostumbrando y vayamos entendiendo un poco más este vocabulario que tiene, que yo creo que es sencillo, porque las verdades que contiene y la forma en cómo ilumina nuestra mente es muy, muy profunda y es necesaria, sobre todo para el mundo en el que estamos viviendo. Que tengas un excelente día.